Bueno, quiero agradecer a las autoridades de CADIME por esta invitación y con un tema tan sensible como es el equipo de salud en la pandemia. Antes de comenzar esta disertación, quiero rendir un sentido homenaje a todos los integrantes del equipo de salud que han perdido su vida en el ejercicio de la profesión durante esta pandemia de la COVID-19. Ya en febrero del 2018, en el boletín de la Organización Mundial de la Salud, FAN y colaboradores alertaban sobre la necesidad de realizar inversiones para mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas de salud ante próximas e inevitables pandemias, dando cuenta de que sus consecuencias pueden ser devastadoras fundamentalmente en los países de mediano y bajos ingresos. En 2016, Naciones Unidas crea la Comisión de Alto Nivel sobre Empleo en Salud y Crecimiento Económico, que insta a todos los países a invertir en el personal de salud para garantizar el funcionamiento adecuado de los sistemas de salud y lograr los objetivos de logros estos de desempeño sostenible. Nosotros sabemos que la Argentina tiene uno de los equipos de salud más fragmentados de América Latina, y lo que corresponde a la crisis global de recursos humanos tiene que ver con el deterioro progresivo de los ambientes de trabajo. En 2015, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y el Colegio Argentino de Terapia Intensiva ya estaba anunciando el déficit de médicos intensivistas y de enfermeros debidamente capacitados. Y también señalaba que la cantidad de camas asignadas a este sector en Argentina era del 0,29 por cada 1.000 habitantes, mientras que los países desarrollados, estos alcanzan a las 3 camas por cada 1.000 habitantes o aún más. Otro punto que quiero considerar que es, en la última década, los cupos de residencia para terapia intensiva solo se han cubierto en el 40% para terapias de adultos y en el 30% para las terapias pediátricas. Recordando el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la situación de pandemia por el SARS-CoV-2. Estábamos en presencia de la COVID-19 y el Gobierno Nacional Argentino, el 20 de marzo, dispone el aislamiento social preventivo y obligatorio. Esta pandemia era una crisis global, sanitaria, económica, social y educativa, que había puesto al descubierto las debilidades y las fortalezas de cada sistema de salud, pero también permitió visibilizar las desigualdades en las que la mayoría de la población vive. Se declara la situación de emergencia, se definen quiénes van a ser los trabajadores esenciales y el equipo de salud desempeña un papel fundamental a la hora de prevenir y gestionar en una emergencia. Para ello se requiere de una fuerza laboral que sea adecuada, bien distribuida, motivada y apoyada. Se reorganiza el trabajo, se suspenden las licencias, a excepción del personal sanitario de riesgo, que va a comenzar a trabajar en forma remota a través de la telemedicina. Se transforma el espacio físico, se asignan centros de aislamiento en las instituciones, tanto públicas como privadas, lo que corresponde a áreas limpias, áreas sucias, se modifica la circulación de los pacientes y comenzamos a manejar otros protocolos de higiene y de seguridad ambiental. Hay un gran esfuerzo adaptativo porque muchos profesionales tuvieron que readaptarse a nuevas funciones asignadas. Había que capacitarse para trabajar en la internación, en los cuidados críticos, en el triage respiratorio. Es decir, que fue un cambio muy importante y muy grande
para muchos profesionales del equipo de salud. En este nuevo escenario modificamos nuestra práctica de la medicina. Ya los servicios de clínica solo atendían las emergencias. Todo lo que estaba vinculado a los tamizajes diagnósticos, a las cirugías electivas, habían sido suspendidas. Incluso los pacientes tenían dificultades para conseguir las recetas para todo el tratamiento de las enfermedades crónicas. Comienza a tener más auge la telemedicina. Tuvimos que modificar la forma de adaptar la educación médica y fue una docencia remota de emergencia que también involucró mucho estrés para el personal de salud asignado a esta tarea. Estábamos en un escenario de incertidumbre frente al desconocimiento del SARS-CoV-2. Faltaba la evidencia científica para el uso de fármacos. Los tratamientos en un comienzo eran experimentales, compasivos. Se basaban en series de casos, no había grupo control y si lo había era con muestras insuficientes. En muchos lugares, y acá hablo tanto de lo que es el sector público, el de las obras sociales o lo privado, las condiciones de trabajo en algunas oportunidades fueron subóptimas. Hubo largas jornadas laborales, tanto presenciales como virtuales, y mayor volumen de pacientes. Se crean los comités de bioéticas, comités de críticas, ante la posible presencia de dilemas éticos o morales frente a escasez de recursos. Teníamos la experiencia de lo que había ocurrido o lo que ocurría en otros países y no queríamos para el nuestro. Iniciamos entonces la pandemia con un escaso recurso humano. Esta es una fuente del Observatorio Federal de Recursos Humanos del Ministerio de Salud de la Nación que reportaba para el 2019 cuáles eran los especialistas médicos que eran relevantes para la atención de la COVID-19. Y contábamos con 14.500 profesionales. A esto le agregábamos el capital humano proveniente de las residencias médicas nacionales y entre ambos el recurso humano estaba alrededor de los 15.000 agentes de salud. Pero a estas cifras es importante agregar que la distribución era muy heterogénea. La capacitación, la experiencia, las competencias también lo eran. Los países deben contar con profesionales adecuados en cantidad, capacidad, destrezas, para atender las necesidades de la población en forma oportuna, pertinente, eficiente y eficaz. Hubo un plan operativo de respuesta, se aumentó la fuerza laboral en los hospitales, volvieron a las instituciones personal jubilado, se prolongaron los contratos de residencia y todos aquellos médicos que se habían inscrito en el examen único de residencia también se incorporaron a prestar actividad asistencial. Hubo voluntariado con los estudiantes universitarios de los últimos años de las carreras afines a la salud. Había que asegurar los insumos. Se crea el Plan Nacional de Cuidado de los Trabajadores y Trabajadoras de la Salud. Hay una capacitación situada y permanente. La SATI daba cursos online de cuidados críticos y había disponibilidad las 24 horas online de guardia con expertos. Se difundió el conocimiento para que todos tuvieran alcance a los nuevos protocolos. Había traducciones de los nuevos papers. Se aumentaron las camas y se aumentaron los respiradores. Tuvo un papel muy activo el programa de profesionales itinerantes que recorrieron todas las provincias de nuestro país. Se autorizó el uso de las recetas virtuales y se habilitaron los servicios de salud mental, tanto presenciales como virtuales, para dar contención al equipo de salud. ¿Qué ocurrió con la atención no COVID? Se interrumpió parcial o completamente para los servicios médicos esenciales. Las consecuencias las estamos atendiendo en estos momentos. Hubo falta de seguimiento de hipertensos, diabéticos, cánceres, emergencia cardiovascular. Nosotros sabemos que la atención primaria de la salud
da respuesta al 80% de estas situaciones demandantes, y esto se fue reducido a un 20 a un 30%. Ahí hubo reducción de la atención ambulatoria y cancelación de prácticas médicas diagnósticas entre el 50 y el 60%. En algunos momentos, en algunos lugares de nuestro país, la situación laboral fue de horas de trabajo interminables, en condiciones de estrés, en contacto continuo con el sufrimiento humano y poniendo en riesgo la propia vida. La pandemia afectó emocionalmente a los médicos. Fines de abril de este año, segunda ola de coronavirus, algunos especialistas están aquí, quienes pertenecían al grupo de expertos que asesoraba a nivel nacional, coincidían en que la Argentina estaba atravesando el peor momento de la pandemia. Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires informa que la ocupación de las camas de terapia intensiva a nivel de los hospitales porteños llegaba al 84%. Hubo situación de colapso en algunas instituciones públicas y privadas con respecto a la ocupación de sus camas, que afortunadamente se pudo dar respuesta a través de esta articulación entre los 3 subsistemas de salud que contamos en nuestro país. La SATI, referencia para ocupación de camas en terapia intensiva sobre un total de 2.852 camas, que entre el 14 de mayo y el 13 de junio hubo ocupación entre un 90 y un 91% de las mismas. Esto estresó muchísimo al equipo de salud. 19 de mayo del 2021, pico de aproximadamente 40.000 contagios por día. En la situación de trabajo no solo compete lo que uno involucra físicamente, sino también lo psíquico, lo cognitivo, lo emocional. Y es así que el síndrome de burnout está considerado como una problemática de salud pública. La Organización Mundial de la Salud en el 2000 lo incorpora como un factor de riesgo laboral, que no solo va a ser para el equipo de salud y vinculado a la calidad de vida, a la salud mental o al riesgo de vida, sino también que compromete la seguridad de atención del paciente. La Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de la Salud, define cuáles pueden ser estas situaciones de estrés emocional crónico, que pueden devenir en un síndrome de burnout, que se expresa en 3 alteraciones en 3 esferas: agotamiento emocional, despersonalización y baja realización profesional. Un médico estresado comete más errores y es menos compasivo con sus pacientes. El síndrome de burnout también se asocia a un mayor consumo de alcohol, de tabaco y de drogas. Quiero compartir con ustedes algunos trabajos de estadísticas nacionales que hablan de la repercusión que tuvo o tiene en la esfera psíquica el síndrome del COVID. ¿Cuál es la prevalencia del estrés, del síndrome de desgaste profesional, ansiedad y depresión? Este trabajo fue realizado sobre 305 médicos del Hospital de Clínica José de San Martín y sus resultados fue que la prevalencia del estrés fue del 93%, del burnout del 73%, ansiedad 44%, depresión del 22%. Este es el trabajo en el cual estaba hablando la doctora Verónica, a la cual le voy a dejar entonces que termine su exposición. Pero esto también es muy relevante, porque son 1.221 trabajadores de salud de Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires. Este otro trabajo es de cirujanos de columna argentinos, de toda la República Argentina, donde es una población de 122 médicos, el 50% son ortopedistas y el 50% son neurocirujanos.
Esta encuesta se hace sobre una escala de la búsqueda de la depresión. Y sin depresión hubo un 47% de los profesionales y el 53% presentó depresión. Leve en un 32% y el resto corresponde a depresión moderada, moderada a severa y un 1.6 con depresión severa. Silvia, ya estoy terminando. El estudio Héroes busca conocer los efectos de la salud mental en los equipos de respuesta a la COVID-19. Estos son datos preliminares, los definitivos van a estar para noviembre. Es un estudio colaborativo de la Universidad de Chile, Universidad de Columbia de los Estados Unidos y la OPESA, e indican que entre el 5 y el 15% de los encuestados tienen pensamientos suicidas y un 15 y 22% tienen síntomas compatibles a depresión. Argentina fue uno de los países participantes para esta encuesta. Debemos aprender en situación de crisis y salir fortalecidos de las mismas. Este es tiempo de cambio, de reflexión, de pensamiento sobre algunas problemáticas que tenemos. ¿Qué ocurre con la formación de grado? El perfil del médico egresado que queremos para nuestro país. ¿Qué está ocurriendo con las residencias médicas que no se cubren los cargos para especialidades esenciales? La telemedicina está para quedarse. Debemos fomentar este trabajo conjunto y en comunicación, tener acceso a la capacitación permanente, fortalecer la atención primaria de la salud, trabajar no solo en seguridad del paciente, sino también en la seguridad del médico, trabajar sobre la precarización laboral, el multiempleo y trabajar en el acceso al mejor nivel de servicios de salud. Esto no será la última pandemia ni la última emergencia sanitaria mundial. Sin embargo, si se realizan ahora las inversiones políticas y financieras adecuadas, podemos promover la seguridad sanitaria, prevenir y mitigar futuras pandemias, proteger nuestro futuro y el de las generaciones venideras. Muchas gracias a todos.